Buenos días a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado y, sobre todo, estoy encantada de ver caras conocidas de compañeras del juzgado, las psicólogas, trabajadoras sociales, compañeras del ayuntamiento, de los distintos servicios del ayuntamiento. Veo muchas caras jóvenes, me imagino que estudiantes de esta y de otras facultades. Y veo hombres también, que no es normal, pero bueno, estoy contentísima. Sois una minoría, entonces yo me voy a dirigir a ellas porque sois mayoría, ¿vale? Y yo me voy a sentir más cómoda también. Mi nombre es Nuria Mateo, soy vocal de la Junta de Gobierno, vocal de Jurídica de la Junta de Gobierno del COP, aparte de psicóloga de los juzgados de violencia. Pero, como luego me toca hablar en la mesa, os contaré un poco que no vengo como psicóloga de los juzgados, ¿vale? Vengo como Nuria Mateos, profesional como psicóloga forense, para que quede claro, ¿vale? Me ha tocado una mesa estupenda. Y estupenda, ¿por qué? Porque vamos a entrar ya fuerte, ¿verdad?, hablando de la violencia, el trauma y el apego. Y estupenda porque estoy rodeada de grandes profesionales y grandes amigas. La primera que va a hablar, María José Bueno Casas. María José lleva comprometida con las mujeres desde que terminó la facultad, o antes. Yo creo que nos conocemos desde antes, trabajando en una investigación también para mujeres. Y después siguió su camino en el Instituto de la Mujer y posteriormente Mujeres Progresistas. En ese camino violento también le compartimos juntas, hasta Mujeres Progresistas, que luego ya nos separamos. Creo que es importantísimo ver la visión desde una ONG, y una ONG que está trabajando con las mujeres víctimas de violencia de género y con las y los menores víctimas de violencia de género desde hace muchos años. María José es la responsable del área de violencia y creo que una estupenda presentación, y para empezar es desde una ONG y desde la experiencia. Y gracias por estar aquí, compañera. Bueno, decía que agradecía a Nuria su cariñosa presentación y agradezco al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que invite a la Federación de Mujeres Progresistas, y les felicito por la organización de esta jornada, ¿no?, tan necesaria. Llega esta temporada de octubre, noviembre, y bueno, pues empezamos a tener actividades relacionadas con la violencia de género, que se suelen siempre concentrar en el periodo alrededor del 25 de noviembre, pero sí que es cierto que luego ya pasó 25 de noviembre y vuelve a haber un eco y un vacío, y es imprescindible hablar de un problema que es tan grave, que está tan presente, ¿no?, y que sigamos hablando, porque la tendencia, si no, es a ignorar y al olvido, ¿no?, que es una tendencia aquí que estamos fundamentalmente entre psicólogos y psicólogas, ¿no?, una tendencia natural del ser humano, ¿no?, la negación, el olvido, apartarnos del sufrimiento. Entonces, quería empezar leyendo un parrafito, unas palabras de la introducción de un libro que muchas conoceréis, que es de la autora estadounidense Judith Herman, Trauma y recuperación, que justo tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no?, que lo decía Rocío también, ¿no?, la importancia de hablar de ello. Dice: la respuesta habitual a las atrocidades es borrarlas de la conciencia. Ciertas violaciones del orden social son demasiado terribles como para pronunciarlas en voz alta. Es el significado de la palabra impronunciable. Recordar y contar la verdad sobre acontecimientos terribles son dos requisitos imprescindibles para el restablecimiento del orden social y para la curación de las víctimas individuales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Tan importante para ambas cosas. Con esto estamos hablando, yo creo que muy al hilo de lo que decía Rocío, ¿no? Vamos a hablar de la recuperación de las víctimas
pero es que es fundamental para que a nivel social tengamos claro también lo que está sucediendo y que cada uno, cada una, ¿no?, con su funcionamiento vital del día a día tiene la obligación, ¿no?, de hacer cosas para luchar contra este grave problema social. Bueno, pues mi intervención está enmarcada en, como decía Nuria, ¿no?, en una ONG, pero además una organización feminista, ¿no? Nuestra visión, nuestro deseo, ¿no?, es que algún día tengamos una sociedad en la que hombres y mujeres podamos compartir tanto la vida privada como la pública sin estar condicionados por estereotipos ni por roles de género, ¿no? Totalmente en igualdad. Eso realmente sería nuestro sueño y es por lo que trabajamos y es lo que nos mueve día a día. Y en ese camino, si es cierto, pues al final, claro, una organización feminista, su trabajo central sería la reivindicación, ¿no?, y luchar porque esto suceda. El gran freno para conseguir este sueño, uno de los grandes frenos, por supuesto, que es la violencia de género, ¿no? Bueno, pues en ese camino reivindicativo, ¿no?, de hace muchos años, porque la Federación de Mujeres Progresistas ya ha cumplido 31 años, pues nos encontramos reivindicando que era necesario que existieran recursos para la recuperación de las víctimas. Entonces, ¿no?, en los inicios de la andadura de la organización, en España no había recursos de este tipo. Y entre reivindicar y reivindicar dijimos, bueno, ¿y por qué no empezamos nosotras también a trabajar en esto? Muy al hilo del modelo, como ha podido ser el modelo también en otros países, ¿no? Muy claramente en Estados Unidos, 20 o 30 años antes que aquí, ¿no?, que fue al final los primeros recursos especializados, las primeras casas refugio, tuvieron lugar por las organizaciones de mujeres y por el movimiento feminista. Y desde ahí surge el modelo que al final copian los recursos públicos, ¿no? En esa línea es en la que empezamos a trabajar nosotras y es desde ahí desde donde yo os voy a hablar. Mi intención, claro, no es enrollarme mucho porque, como decía antes Rocío, lo interesante es que podamos hablar y debatir y entonces ahí me vi en 20 minutos de qué hablábamos, ¿no?, con este problema, encima con psicólogas y con psicólogos, que ya es el colmo, ¿no?, de las horas y horas que nos podríamos tirar hablando del tema de la recuperación y del daño en las víctimas, ¿no? Yo al final he elegido pues, como 5 puntos en los que focalizarme pues, para ceñirme a los 20 minutos. Y luego en el debate, si queréis, pues ya podemos ampliar el tema. Obvio, pero fundamental. No debemos olvidarnos de lo que cuando estamos hablando de violencia de género, y más en el ámbito de la psicología, que muchas veces trabajamos muy en solitario, sobre todo en la práctica privada, que estamos hablando de una vulneración de los derechos humanos fundamentales y de un delito que está en nuestro ordenamiento, en el español y en el europeo. Y es ahí donde hacemos la intervención psicológica o el proceso de recuperación global. Y esto es algo que puede ser una facilidad en muchos casos, porque podemos estar poner en marcha el sistema de protección, ¿no?, a través de una denuncia, por ejemplo, pero también tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones, a pesar de que estamos trabajando con un delito, en la mayor parte de las ocasiones no se pone en marcha un sistema de protección porque muchas conoceréis que alrededor del 30% de las mujeres víctimas de violencia de género, por parte de pareja o expareja, denuncian. Alrededor del 30%. En lo del 80%, según nos dice la macroencuesta de violencia de género, resuelve, sale de la situación de violencia de otras maneras. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente y que, además, bueno, pues es ahí algo como un hándicap que tenemos, porque en muchas ocasiones vamos a estar trabajando con una situación que sabemos que es un delito, que no debemos olvidar que es un delito, pero en el que la víctima no va a querer tomar medidas para activar el sistema de protección. Con lo cual, pues tenemos que estar trabajando por velar por su seguridad y visibilizar riesgos.
Y eso desde el ámbito profesional que estemos, desde la psicología o de cualquier otro. Y eso es complicado y a veces es angustioso. Yo también paralelamente iré diciendo siempre, ¿no?, que es importante nuestro cuidado, estar nosotras bien, va a ser la manera también de poder cuidar mejor y de no dañarnos. Entonces, esto es muchas veces uno de nuestros caballos de batalla, ¿no? Vamos a tener que estar trabajando por la seguridad en muchas ocasiones sin que se active el sistema de protección. Perdón. Con el tema de la seguridad, solo deciros que es importante tener claro los indicadores que tenemos que visibilizar para tener claro si puede haber riesgo o no. Por supuesto, basados también en la opinión de la víctima, pero no solo, porque sabemos que las víctimas tienden a minimizar los riesgos. Entonces, por supuesto, que su opinión es fundamental, lo va a ser en todo el proceso de recuperación, pero también tenemos que intentar siempre ir más allá y no quedarnos solo con si ella está valorando que no corre riesgo su situación, porque puede ocurrir que esté minimizando, porque está sobreviviendo y esté habiendo riesgos que no se están teniendo en cuenta. Otro aspecto fundamental que os quería comentar, pues es una vivencia que tiene consecuencias múltiples, ¿no? Por lo cual requiere una intervención múltiple, integral. Por supuesto, va a producir un daño tremendo en la salud física, la psicológica, en la sexual, por supuesto, ¿no? Y del daño en la salud psicológica vamos a hablar en esta mesa. Y cómo ese estrés mantenido puede provocar, y va a provocar seguro, un daño muy importante también en la salud. Pero también tiene consecuencias a nivel social, probablemente, tengan consecuencias a nivel económico, pueda tener consecuencias a nivel jurídico, como decíamos antes. Entonces, es muy importante también que siempre tengamos, que la intervención tenga abierta, puesta la mirada en todo esto. Y me voy otra vez, como decía al principio, a esas profesionales y esos profesionales que están trabajando en el ámbito privado tan en soledad, ¿no? Es muy importante que si estamos trabajando en violencia de género tengamos en cuenta que vamos a necesitar una red. Si tenemos la suerte de trabajar, como en mi caso, por ejemplo, en un recurso de atención integral en el que hay otras profesionales a nivel social, jurídico, estupendo. Pero si no es así, bueno, pues tampoco pasa nada. Si estamos trabajando en este tema, tenemos que tener claro cuáles son los recursos para tener la red a nivel de asesoría jurídica, a nivel social, de atención social. Es muy importante, porque si no vamos a tener frenos, vamos a tener barreras en la recuperación. Hay muchas veces que la situación social es tan insostenible que no vamos a poder avanzar en el trabajo terapéutico. O son tan inminentes las acciones legales que hay que acometer que no vamos a poder avanzar. Pero a la vez el trabajo por la recuperación psicológica es central, o sea, es el central y es muy importante, pero no es el único. Y luego también quiero aprovechar para hablar de la importancia de la coordinación. A lo mejor no solamente están interviniendo estos profesionales, sino profesionales de la salud, en los servicios sociales, ¿no? Muchas veces sumamos daños y victimizamos porque no nos coordinamos. Estamos mucha gente para intentar ayudar a una persona. Entonces, la integralidad y la coordinación son aspectos fundamentales y claves también que os quería, sin detenerme mucho más, que os quería comentar. Y, por supuesto, toda la intervención, desde luego, forma parte de nuestro modelo. Yo creo que la mayor parte de los modelos del sistema público, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, centrado en el empoderamiento. Tantos profesionales interviniendo, sabiendo todos qué es lo mejor, ¿no? ¡Ay, qué peligro! ¡Ay, qué peligro! Porque nos vamos a encontrar con una persona con mucho daño, que probablemente hace mucho que tiene anulada su voluntad, y que le viene muy bien que le digan cuál es la solución. Pero el proceso de recuperación es un proceso de empoderamiento, ¿no? Es un proceso de recuperar el poder sobre mi vida que no lo tengo. O incluso no lo he tenido nunca, a lo mejor, y es construir esa autonomía. Entonces, esto es complicado. Muchas veces es mejor decir, si yo sé lo que hay que hacer, ¿no? Pero, como además cualquier decisión trae implicaciones. Cualquier decisión la vive, las consecuencias y las sufre la persona que las toma. Entonces, el transversal, nuestro trabajo coordinado, integral y basado en el empoderamiento, ¿no? En un acompañamiento para la toma de decisiones.
Otra cosa importante que os quería comentar, pues bueno, el contexto, ya lo ha dicho Rocío antes, no lo podemos obviar. Realmente el contexto sociocultural en el que vivimos es la causa, ¿no?, de que se produzca la violencia de género. Y es un contexto que normaliza la violencia y la legitima, y además que responsabiliza a las víctimas. En cualquier víctima de violencia de género, ya sea en la pareja, esta tarde vais a hablar de la explotación sexual, vamos a hablar de la violencia sexual. Siempre hay una responsabilización de la víctima, siempre hay algo que ya ha hecho o que podría haber hecho para evitar, ¿no? Y eso es fundamental, porque en el trabajo por la recuperación nos vamos a encontrar con mucha victimización, eso por un lado, mucha victimización, muchas veces por parte del entorno, hoy también apoyo, puede ser, pero en muchas cosas el mismo entorno de alrededor puede juzgar, puede criticar, puede enjuiciar, los y las profesionales también, o incluso al ir al sistema judicial a pedir ayuda o a pedir protección policial, nos vamos a encontrar con más victimización. Y eso para el trabajo psicológico es clave, porque son victimizaciones que suman más. Y lo tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que aunque iniciemos un proceso de recuperación, muchas veces nos vamos a encontrar con más daño, con más daño. Esto no tiene que desanimar, ¿no?, pero es lo que nos encontramos, muchas veces con más daño, y eso, por supuesto, daño para la víctima y, por supuesto, también frustración para las profesionales y los profesionales, ¿no? Pero forma parte de nuestro trabajo. Si nuestra sociedad, si nuestra cultura victimiza, normaliza la violencia y responsabiliza, todo el sistema de protección está inmerso en el mismo sistema cultural y social y hace lo mismo. No todo, claro, pero alguna parte va a hacer lo mismo. Entonces, luces y sombras, podemos encontrar con un sistema que apoya y ayuda a la recuperación o con un sistema que dificulta. Y en la práctica profesional nos encontramos con mujeres que al final, cuando evaluamos, vemos que tienen más daño de la respuesta institucional que se dio que de la propia violencia. Y eso es una realidad y eso pasa. Luego, por otro lado, de cara a la intervención terapéutica, pues no quiero dejar pasar, porque es que si lo dejo para el final se me olvida. Entonces, esto lo tengo que decir ya, es la importancia que tiene la construcción social de las mujeres a la hora de la recuperación. Es decir, desde luego para nosotras no nos conformamos con que una recuperación sea una recuperación de la sintomatología o poder decir, esta mujer yo creo que ya no tiene indicadores de estrés postraumático, no. Es necesario trabajar también en la construcción como mujeres, ¿no? Porque eso tiene que ver con la vivencia de la violencia y con la respuesta que vamos a tener. Es importante que se pueda cuestionar qué es ser mujer, cómo nos hemos construido, que se pueda ver cómo me posiciono en las relaciones, qué son relaciones saludables y qué no lo son, y de esa manera podremos de verdad terminar un proceso de empoderamiento que nos permita decir que esa persona se ha recuperado y tiene unas mínimas posibilidades de poder entrar en una relación similar. Porque la construcción social de las mujeres responsabiliza mucho de que la relación funcione, responsabiliza mucho del bienestar de la familia, nos muestra una idea del amor basada en el sufrimiento, en la lucha porque las cosas salgan adelante, ¿no? Y eso, si no lo revisamos, pues tenemos un peligro, ¿no?, de nuevo no ver comportamientos machistas, comportamientos controladores en una relación. Entonces, para nosotras el proceso de recuperación es clave este tema, el tema de la deconstrucción sería, ¿no?, también la revisión de cómo me he construido como mujer. Otro aspecto importante que os quería comentar y que no debemos olvidar, porque es otra cosa que da quebraderos de cabezas, ¿no? El tener siempre en cuenta que la violencia, sobre todo en el ámbito de la pareja, no es una violencia intencional que tiene un objetivo claro, que es el control, que es persistente y muchas veces no cesa con la ruptura de la relación. Y eso influye en el proceso de recuperación, claro que influye. Es intencional y busca el control. Eso quiere decir que si ya vivir violencia es
una situación traumática en sí misma y ya tiene sus efectos en cómo yo me veo como persona y en cómo veo las relaciones, y es realmente un daño importante el que ya se produce con una vivencia traumática. Es que una vivencia traumática en la que además hay un agente activo que está intentando que mi identidad se quiebre más, ¿no? Inducirme un modelo mental de cómo tengo que comportarme, de cómo soy, de cómo son mis familiares, de cómo son mis amigos y mis amigas, ¿no? De lo mal que hago las cosas. Realmente suma, es decir, el daño del trauma y el daño de esta persona que está de esta manera incidiendo en que yo ya no termine sin saber siquiera ni quién soy, ¿no? Y que se generen unos sentimientos como es, por supuesto, el miedo, que paraliza, como es la culpa, que al final nos engancha a la persona en ese interés por reparar, por ver qué puedo hacer yo, por solucionar, y que nos genera esa vergüenza que al final produce aún más aislamiento, ¿no? Porque realmente vivir esta situación es algo vergonzante, es algo que cuesta mucho contar, ¿no? Entonces, además, pues también quiero recordar el papel activo que puede llegar a tener, ¿no? Durante todo el tiempo, porque en muchas ocasiones una violencia por parte de la pareja no se va a solucionar, no nos va a facilitar la ruptura, no nos va a facilitar la recuperación. Bueno, es más fácil trabajar si hay una ruptura, claro, seguro, pero muchas veces hay una ruptura, pero sigue habiendo, ¿no?, aquí algo continuamente interfiriendo, ¿no? Sobre todo cuando hay menores a cargo, que son muchos los casos, bienes, el medio, ¿no? Entonces, hay algo que está aquí interfiriendo, muchas veces interfiriendo en nuestro trabajo profesional como psicólogas y como psicólogos, continuamente, ¿no? Construyendo y luego destruido, construyendo y destruido. Entonces, bueno, es algo que es así. O sea, si trabajamos en esta problemática, esto es lo que hay. Es como lo que os comentaba antes ojalá consigamos que las instituciones funcionen fenomenal y no haya más victimización, pero hoy esto lo tenemos ahí también, ¿no? Tenemos la victimización por parte de las instituciones y tenemos a un agresor, ¿no?, que, como a veces no lo podemos ver más claro que diciendo que será el abuelo de los nietos de la víctima, es decir, un agresor presente siempre, de alguna manera, ¿no? Lo que dificulta el proceso de recuperación. Por último, quería hacer incidir pues un poquito más en lo que es esta traumatización, que es la traumatización que se produce en las relaciones, que es lo que Judith Herman ha llamado, ¿no?, el estrés postraumático complejo. Que es una traumatización que no es el clásico trastorno de estrés postraumático que en muchas ocasiones, a lo mejor, o en otras violencias, sí, en violencias de género, como puede ser una agresión sexuales más puntuales, sí que puede tener lo que es una visión del trastorno de estrés postraumático más clásico, más evidente, sino que esto es una versión más compleja del trastorno de estrés postraumático que a veces no se visibiliza bien, y eso tiene su cosa cuando se hacen evaluaciones forenses, por ejemplo, ¿no? Y que además es complejo para trabajar en la recuperación psicológica. ¿Qué cosas destacaría de este TEC complejo? Fundamentalmente, pues que tiene mucha presencia, ¿no?, de sintomatología disociativa y también de mucho mecanismo cognitivo, como es la negación, la justificación, el olvido. Y eso a veces nos hace parecer a mujeres que están totalmente desconectadas, ¿no?, que no tenemos delante a alguien que parece que no sufre, ¿no?, que es que son mujeres que tienen muchas dificultades en el proceso, por ejemplo, judicial, claro, porque no dan con el estereotipo de la mujer desesperada, pero que es muy frecuente, que al final es un problema que se combina con eso, terminan mañana o pasado en explosiones, desbordamientos y unas situaciones más que ya sí que son más evidentes de sufrimiento humano. Pero que realmente sí que os quería destacar esto, en el sentido de que en muchas ocasiones no lo vamos a encontrar de cara en los procesos judiciales, no mujeres en estas características, y luego que tiene su dificultad
a la hora de intervenir psicológicamente, en el sentido de que por tener una apariencia de control y de no afectación no quiere decir que no lo haya, sino todo lo contrario, ¿no? Los trastornos disociativos y la sintomatología disociativa al final es una complejidad a la hora del proceso de recuperación, ¿no? Hay que saber manejarlo y hay que tenerlo en cuenta y saberlo ver. Otra cosa importante que os quería decir al final, nos vamos a encontrar en el proceso de recuperación con mujeres que tienen una percepción muy distorsionada de sí mismas y también del agresor. Tendremos que trabajar con una percepción de yo no valgo, no soy nada, soy un ser extraño, soy diferente absolutamente a los demás, ¿no? Esta sensación de estigmatización, por lo cual es tan potente siempre que se pueda introducir en las terapias grupales. Nosotras las utilizamos porque es una forma combinada con la individual, es una forma de muy bien poder confrontar que realmente, de al final conseguir darme cuenta de que no soy un bicho raro, ¿no? Como esta sensación de estigmatización. Y por otro lado, vamos a trabajar con el todopoderoso agresor, ¿no? Es decir, una distorsión de la percepción de mí misma y del agresor, ¿no? Entonces, otorgar el poder total al agresor, sentir que es una persona todopoderosa, que al final, si nos descuidamos, terminamos hasta las profesionales por creernos que es una persona que tiene poder en todos los ámbitos de la vida e influye en todo, ¿no? Porque al final el proceso de violencia de género consigue que la víctima tenga esta percepción. Yo no soy nada y él todo lo puede, ¿no? Y es con algo que tenemos que tener en cuenta y que forma parte del TEC complejo y que bueno, que os quería recordar y que es algo con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Al final conseguir reconstruir una identidad y poner a la otra persona en el lugar que realmente tiene, que es cierto que hay hombres por ahí muy poderosos y que consiguen llegar, ¿no? Pero que no son todos los agresores. Y para finalizar, pues os quería, porque supongo que no iré muy bien de tiempo. Sí. Bueno, muy justita. No. Qué bien, ¿verdad? Qué bien. Te tengo que ir cortando. Pues no me cortes, porque ya voy a terminar yo sola. Pues nada, y para finalizar, sí deciros que justo esto que es clave de la traumatización en la relación y el daño que produce la traumatización en las relaciones, ¿no? También es el poder que tiene de cara a la recuperación, ¿no? La recuperación, la relación terapéutica, la relación que se puede establecer incluso no con una psicóloga o un psicólogo, sino con cualquier otro profesional, va a ser sanadora seguro y es la clave. Porque conseguir restituir la confianza en las otras personas, eso solo se puede hacer desde una relación que no juzga, desde una relación que mira incondicional y que valida las experiencias. Entonces, pues bueno, este es el poder que tenemos los y las profesionales de la psicología, ¿no? Mucho conocimiento y posibilidades de establecer relaciones saludables, ¿no? Que va a ser la clave para la recuperación de las víctimas. Y bueno, aquí lo dejo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, María José. No había duda, ¿no?, que nos iba a gustar. Es que ha sido una de mis maestras también. Yo creo que ha dado puntos muy importantes. Yo voy a señalar 4 puntos antes de pasar con el siguiente ponente para que así el siguiente se vaya preparando. Creo que ha dicho cosas muy interesantes como el trabajo integral, transversal y pasado por una intervención de empoderamiento. Gracias. Sin eso no podemos seguir. Aparte de la sintomatología, la construcción social de las mujeres. Efectivamente, no termina con la sintomatología, sino con el hecho de ser mujer y qué es ser mujer y ese nuevo papel como mujer. También ha hablado de la violencia a la pareja como el objetivo, el control, que persisten y que no terminan con la ruptura, porque en la mayoría de los casos hay menores por medio y que siguen estando ahí.
El tema del estrés postraumático, todas esas mujeres, efectivamente, mujeres desconectadas que sí que efectivamente que no las encontramos, no las encontramos solamente en terapia y nos las encontramos también en los juzgados. Es muy difícil de reconocer a estas mujeres. ¿Por qué? Porque también tienen una percepción distorsionada de la realidad de su persona y de ser mujer. Y eso nos va a dificultar. Y la traumatización de las relaciones. ¿Vale? Yo creo que es un resumen de los 5 puntos que nos ha querido señalar. Ahora tenemos esperando a José Luis Matorell, doctor en psicología, profesor de distintas universidades, supervisor. Bueno, no de tantas. Bueno, de un par de ellas. ¿Vale? Hemos querido desde esta mesa, desde los distintos ámbitos, igual que desde las ONGs, también desde la docencia y también desde la supervisión, que también yo creo que también es importante tener una visión distinta. Luego ya diremos la de Timón Falla, ¿vale? Así que, José Luis, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Timón Falla y a Rocío la invitación. Encantado de estar aquí y yo voy a hacer una continuación de lo que en cierto modo, de lo que ha presentado María José. Voy a hablar desde el punto de vista de la psicoterapia, que es mi experiencia, también de la transmisión de cómo hacer psicoterapia desde la supervisión. Obviamente tiene que haber muchos puntos en contacto con lo que ha presentado y haciendo un poco de hincapié en un tema que me parece muy importante para cualquier terapeuta, desde luego, que es cómo nos influyen nuestras propias creencias sobre la terapia, que no vivimos como creencias, sino como la ciencia que nos han transmitido, el conocimiento, y cómo nadie puede ver más allá de su propia teoría. En un tema como la violencia de género, sabiendo cómo hemos sido de siglos hasta aquí programados para pensar de una cierta manera, programados para vernos como hombres o como mujeres de una cierta manera, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Y como terapeutas, cómo cuestionar lo que nos han enseñado para hacer terapia, específicamente para hacer terapia con una mujer víctima de violencia. Para cualquier terapia, pero en esta particularmente. Bueno, un marco de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el marco, no? El primer dato es un dato de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Que es un dato espeluznante. Las mujeres en el mundo, eso incluye Europa, ¿vale? Que a veces tenemos nuestras creencias es pues que hay gente más evolucionada que otra. En términos de violencia de género, más vale pensar que no, más vale, igual que en clase social, más vale pensar que no. Las mujeres entre 16 y 44 años, ¿por qué eligen este rango de edad la Organización Mundial de la Salud? Porque es la edad, una vez superada la infancia, de mayor sanidad. Es decir, es la edad de juventud, por decirlo así, donde es más raro, más excepcional que aparezcan enfermedades que vienen con el tiempo. La primera causa de muerte e invalidez, de gran invalidez en todo el mundo, es la agresión del compañero, marido, novio o padres, es decir, de un hombre cercano. Es decir, el mayor peligro para una mujer, para la salud, para la vida de una mujer en todo el mundo es un hombre cercano, no un hombre ajeno, ni siquiera un hombre ajeno, un hombre cercano. Otro dato que tenéis, en Estados Unidos el 70% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por su compañero o ex compañero, de nuevo un hombre cercano, ¿no? Y bueno, he añadido un dato local, pues casi 1000 mujeres en este periodo asesinadas. Naturalmente, lo que voy a decir no solamente es a la violencia física, desde luego también a la psicológica, que en muchos casos, la mayoría de los casos, arrasa tanto como la física, ¿vale? Digamos que este sería el marco. Empezamos por un tema, por esto que os comentaba, que me parece muy importante. ¿Cómo nos lo explicamos esto? ¿Cuáles son las explicaciones que nos damos? Estoy hablando no solo socialmente, sino profesionalmente, ¿no?
vale, la sociedad patriarcal es una... seguimos instalados en una sociedad patriarcal. Lo que explica obviamente, uno de los factores que explica la violencia, la impotencia del hombre hacia la autonomía de la mujer. Esta famosa frase digamos que sería de barra de bar, pero lamentablemente no es solo de barra de bar. A veces las ves en foros que deberían tener un nivel un poquito más alto. Pues cómo hay que hay tanto ahora y no antes, ¿vale? Este tipo de frases, pues como ha comentado María José, que permanentemente están desvalorizando la situación, haciéndotela cuestionar, desvalorizando lo que sucede, los datos que acabo de presentar antes. La irreversibilidad de la autonomía de la mujer, a pesar de la presión en contra, es irreversible, y esto es inaceptable para digamos, los valores del patriarcado. Se lucha activamente y en los casos particulares que estamos viendo con violencia. No solo en los casos particulares, también en lo social, pero en los casos particulares son los que luego vemos en la terapia, que por cierto enmarco, vamos con lo mismo que ha dicho María José, la solución a la violencia de género no es la terapia es una intervención puntual que hay que hacer en un momento determinado. La solución es de tipo social y política, no olvidar esta palabra, ¿no? Aprovechando con lo que estoy diciendo, la consideración de la política ha desaparecido de la psicología, ha vuelto a entrar con el feminismo, pero ha desaparecido de la psicología, no siempre estuvo fuera. Es decir, ahora mismo tú puedes hacer una carrera vas a hacer una carrera de psicología sin que te hagan la más mínima mención a los factores sociales y políticos que afectan a los pacientes que van a tener. Esto no ha sido siempre así, tenemos psicólogos como muy recomendables que se lean. Si vas a pedir obras de Ronald Lang, por ejemplo, te dicen que están pasadas de moda, como si fuera la pasarela de Cibeles, ¿no? la psicología. Vale, pues no sé, la naturaleza humana no ha cambiado tanto como para que a la gente que realmente ha dicho algo inteligente no les sigamos escuchando, ¿no? No solo Lang, hay mucha gente que ha planteado que nosotros como psicólogos deberíamos ser conscientes de que parte de la sintomatología de nuestros pacientes no solo es intrapsíquica, sino social. No digamos en un caso como la violencia de género. Las facultades de psicología, pero no solo las facultades de psicología, las escuelas de psicoterapia fuera de las facultades de psicología no transmiten esto, ¿vale? Hemos ido hacia un modelo técnico, de técnicos de la mente. Bueno, esto, en mi opinión, es no solo un error, sino un desastre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a procurar que sea menos desastre, ¿no? Concienciando un poco toda esta cuestión de... no digamos en este caso la dimensión política, es que quiero no solo social, es una dimensión política en el sentido más noble de la palabra política. La verdad es que hoy día buscarle una connotación noble a la política con lo que vemos, pues tiene mérito, pero me lo voy a poner, ¿vale? Porque la tiene, ¿no? Los asuntos de los ciudadanos, los asuntos que se juegan en la polis. Yo creo que eso es muy importante. El hecho de que no nos conciencien de la dimensión política de nuestra tarea no quiere decir que políticamente no nos coman la cabeza con aspectos ideológicos que mediatizan nuestra tarea. Entonces, estos son marcos. Tardé más que nada en la presentación en poner el título. O sea, quería que quedase claro que yo no pienso eso. ¿Queda claro? ¿Lo pilláis? Vale. No, es que este dijo... No lo digo. Son pseudoexplicativos desde el patriarcado para la víctima, pero están asumidos en las enseñanzas que nos han dado, ¿vale? El deseo inconsciente de una mujer de ser mandada, ¿vale? Claro, si tienes este deseo inconsciente, este es el problema que tú tienes. El masoquismo, explicando la permanencia en una situación que te agrede desde un punto de vista psicologizante. Tú permaneces en una situación que te agrede o has tenido 4 parejas que te han agredido porque hay un fondo tuyo masoquista. La codependencia, el mantenimiento del sistema. Es decir,
ha comentado algo a propósito, como no podía ser de otra manera, María José, esto redunda en la responsabilidad, te responsabilizan, la culpabilización, tú eres la culpable de tu propio, de lo que te está pasando. Porque hay algo en tu mente que hace que busques maltratadores o que no tengas un mecanismo de cómo poder confrontarlos. Entonces, bueno, el asunto es tuyo. ¿Cuál es el problema de este tipo de cosas? Que son verdad, pero no son toda la verdad. Es posible que además de otras circunstancias haya que intervenir en una situación interna de mantenimiento, de dependencia, de lo contrario del empoderamiento, como se ha hablado. Es decir, no lo tengo y pienso que el otro es el que me tiene que dirigir y que tiene derecho a hacer esto. Este es el problema de estas ideas, que no son delirantes, lo que son insidiosas, ¿vale? Estas son ideas insidiosas porque no ponen otra parte. Entonces, utilizo, bueno, es un concepto del análisis transaccional, pero lo utilizo metafóricamente, el término de guión de vida, es decir, cómo las creencias conscientes e inconscientes que uno tiene en su propia vida, su guión, qué tipo de vida estoy viviendo, ¿vale? Se ha culpabilizado a la víctima, tú tienes un guión en el que eres una víctima. Entonces, pues buscas perseguidores, te sientes... Bueno, esto es lo que digo. De un modo u otro, no hay una sola escuela de psicoterapia que no enseñe de algún modo esto, ¿vale? Nos centran en los elementos psicológicos, por ejemplo, un apego inseguro, ¿vale? Tú tienes un apego inseguro, entonces, como tú tienes un apego inseguro, yo voy a trabajar en tu apego inseguro que ha hecho que tú te coloques con una persona maltratadora. No es que no haya que tratar, obviamente, el apego inseguro, pero yo voy a hacer una propuesta una propuesta no mía, evidentemente, del conocimiento que hay en este área, que es, y ya lo adelanto, que es muy importante para las personas que nos dedicamos a la atención de víctimas, mucho más, siempre lo es, pero mucho más que en otros aspectos, el orden de la terapia es fundamental. ¿Qué se trata primero y qué se trata después? Lo cual es una cuestión no solo de eficacia, sino de respeto. Como veréis, no solo es una cuestión técnica, sino que es una cuestión de entendimiento de la situación y de la persona que tienes delante, ¿vale? Bueno, esto es conocido, pero para enmarcar lo que estamos haciendo son las características de una relación violenta, ¿vale? Esto es lo que ha sufrido la persona que viene con la que estamos trabajando. La intimidación, la denigración, ¿vale? Son dos elementos complementarios. Yo te denigro y si no aceptas mi denigración te intimido, o te intimido y te dejo en una posición donde denigrarte ya es posible y fácil. Uno fundamental que se ha comentado, una característica, si alguna vez tenéis dudas en un caso que no esté claro, esto es como la prueba de don algodón, ¿vale? El aislamiento. Todos los agresores tienden al aislamiento porque tienden a hablar mal de las amigas de la víctima, de los familiares, de todos aquellos que pueden dar una voz diferente. Entonces, ese aislamiento, también utilizando la denigración de estas personas o la intimidación, si vas con ellos te pego, o sea, la mezcla siempre entre denigración e intimidación, y el énfasis permanente en el aislamiento. ¿Por qué es tan importante entender esto desde el punto de vista de la terapia? Pues como se ha comentado, en esta terapia, como en todas, el tema de la alianza terapéutica es fundamental, de un ser humano con otro ser humano que se ponen de acuerdo que se encuentran para hacer algo, y es una persona que está acostumbrada al aislamiento y que tiene miedo a salir del aislamiento, que tiene miedo a relacionarse contigo, por muchas razones, desde lo que ha recibido en las relaciones íntimas hasta expresamente la intimidación sobre el contacto, ¿vale? A veces, en según qué contextos trabajes, la primera parte de una terapia
de las primeras sesiones consiste solo en que venga a la siguiente sesión, o sea, que venga, que no abandone, que no tenga miedo, que venga. Más que trabajar cualquier contenido. Ya digo que esto depende un poco del contexto en el que trabajes. Vale, un elemento fundamental que va a tener que ver con lo que va a pasar en la terapia es que toda relación violenta, la de género específicamente, pero toda relación violenta induce la confusión. Se ha hablado de esto, es decir, hay una inducción activa e interesada de la confusión. ¿Cómo se hace? Pues en parte, como hemos dicho ya, denigrando, haciendo cuestionar tu capacidad de entender, y por lo tanto, que es un elemento fundamental, me parece, que lo ha comentado también María José en este sentido, nos encontramos con el control de la percepción. El agresor controla la percepción de la víctima. Llega a la terapia con la percepción absolutamente controlada. Yo propongo un pequeño esquema con los 4 elementos de toda comunicación. Los 4 elementos clásicos de la comunicación es el emisor, el receptor, yo te digo a ti, el contenido, esto, y el contexto de la comunicación. Son los 4 elementos. Yo te digo a ti esto en este contexto. Cualquier comunicación puede ser, digamos, desglosada así. En estos casos, aunque parezca redundante, cualquier persona que trabaje con violencia, esto lo debe leer todas las mañanas con el desayuno, para que no se le olvide que yo me pongo en el lugar del agresor, en la transmisión del mensaje global que hay a la víctima. Yo, que soy como yo te digo, no cabe que tú me juzgues a mí, ¿vale? Te digo a ti que eres como yo te digo, no cabe que tengas una opinión independiente sobre ti. Esto que yo lo defino y yo defino el contexto. Este es el control de la percepción, ¿vale? Esto es lo que le gustaría tener el poder para hacer a los políticos sobre nosotros, que casi lo tienen. O sea, que visto cómo van las cosas, por ahí. Por ahí, quiero decir que viendo a la gente que, no voy a decir a otros, viendo a la gente que votamos, pues parece que sí, que nos han dicho, vótame porque soy cojonudo. Sí, señor, como usted diga. Bueno, esto en este contexto que podemos ironizarlo, en el contexto de la violencia es obviamente trágico. Pero esto es lo que nos encontramos en una terapia. Nos encontramos una persona que siente así, que cuando se está trabajando en el empoderamiento no hay con quién trabajar al principio, no hay nadie que escuche. Es como te puede parecer asombroso en algún caso, porque como hemos dicho antes, hay muy pocas diferencias de clase social. Te puedes encontrar una persona que funciona profesionalmente bien fuera de ese contexto, pero que está arrasada en el contexto personal. Incluso ha habido sentencias en donde que afortunadamente han tenido trascendencia social para ser criticadas, en donde se ha denegado el estatus de víctima a una mujer por tener una profesión relevante. ¿Cómo va a dejar esto, ¿no? Con una incomprensión judicial, social, que no tenéis, más recientemente el caso de La Manada, para no asombrarse de cómo se puede pensar desde determinadas instancias en la realidad, ¿no? Cómo se puede revictimizar. Bueno, este es un asunto fundamental para el terapeuta, ¿vale? De entender esto, que hay un control de la percepción absoluto con la persona con la que estamos tratando. Si queréis un aspecto un poco práctico, ¿no?, de cómo se controla la percepción de alguien o cómo alguien está controlando tu propia percepción, alguien da una explicación de lo que sucede desde una posición de poder, de que no la estoy debatiendo contigo.
aunque hay muchos maltratadores que dan una apariencia de debate, ¿vale? Es solo una apariencia de debate. Vamos a discutir esto tú y yo, sotonta, ¿vale? Que se enmarca ahí, tienes la impresión de debate, pero ha sido arrasado desde el principio. La segunda parte, que es la parte que tiene a veces una cierta sutileza y a veces, bueno, el contexto es tan intimidatorio que ni siquiera se recurre a la sutileza, es vincular esa explicación a un modo de ser, ¿vale? Se vincula a lo que sucede. En esta casa vivimos mal, que ya es una explicación parcial, porque tú no atiendes bien las cosas. Porque tú eres una persona que... La vinculación de la explicación. Esto es insidioso porque sin estar sometido a eso, según cómo te lo presenten, te dan una explicación. Esto es lo que se llama, es un término, es probablemente el mejor término que un psicólogo o una psicóloga puede emplear en su práctica profesional, y os lo voy a comunicar ahora por el mismo precio que el resto. Es un concepto de Ronald Laing, en realidad es un concepto de Marx. ¿Os suena Marx? Sí. Bueno, pues como Freud, ¿no? Es milagroso, ¿no? Que nos siga sonando, ¿no? Una cosa como esta. Es un concepto que utiliza Marx, el concepto de mistificación. Es un concepto que utiliza básicamente para decir cómo el capitalismo no solo te jode, sino que te dice que estés contento con ello. O sea, no solo te quita lo tuyo, pero que además te convence de que es lo mejor para ti. Fijaros si no suena esto a una situación intimidatoria. Ronald Laing lo traspasa a la psicología como un elemento fundamental de cómo nos mistifican. Y mistificar es esto, ¿vale? Mistificar es es muy importante la definición de mistificación, muy útil, porque te explica cosas. La mistificación es una explicación plausible pero falsa. No es tonta ni delirante. Utiliza elementos de lo real y es falsa por cómo los concatena, ¿vale? Es falsa por cómo se hace la concatenación, pero utiliza elementos de lo real. Esto induce una confusión tremenda, ¿no? Aquí siempre se come tarde y resulta que ese día se ha comido tarde, ¿vale? O sea, es un elemento de lo real a lo que no se puede decir que no, y eso se concatena a un modo de ser. Además, esto que hasta ahí pudiera ser una discusión entre dos personas que se tratan con igualdad, joder, es que yo creo que tú haces esto, no, pero es que yo lo que creo es que eres tú, una discusión, bueno, una discusión que se puede dar en cualquier ámbito, en parejas, en compañeros, pero no se trata de, no se llega más allá que la discrepancia, incluso podemos mantener la discrepancia. Vale. Pero aquí está el tercer punto, que esto se transmite que no es compatible. O sea, esta explicación no es compatible con la libertad de comportamientos o de interpretación. Tú no puedes interpretar diferente que yo. Una mujer que estaba en terapia describía muy bien la situación de discusión, no hay nada más que imaginarla, que es él gritándome a 5 centímetros de la cara que soy gilipollas. Si esto, cualquiera de vosotros, alguien nos dice eso en otro contexto, probablemente no tenga ninguna posibilidad, no solo de que lo crea, sino de que no le mande yo a la mía, que me deje en paz. Pero la situación ya es de intimidación, entonces todo eso va haciendo toda esta situación de que probablemente lo sea, ¿vale? Entonces esta es la situación, digamos, de partida de una... Voy a dar algunas ideas para que las discutamos, las doy para que se discutan, ¿no? No para que... Obviamente, el primer elemento de la psicoterapia en situaciones con personas víctimas de violencia es la disponibilidad a un espacio seguro. El terapeuta tiene que ser alguien seguro. Un elemento fundamental que va en contra de lo que nos han enseñado desde la no neutralidad. Nos enseñan a ser neutrales. Nos dicen que el terapeuta tiene que ser neutral, pero hay casos en que el terapeuta no puede ser neutral porque la neutralidad cae del lado del agresor. En una situación de desequilibrio de poder, ser neutral en una situación de desequilibrio de poder es estar del lado del agresor. Si queréis mantener algo de por qué nos piden que seamos neutrales, ser objetivos, tratar de mantener vuestra mente
libre para apreciar lo que hay, pero no neutrales. De hecho, la neutralidad, a pesar de mi aspecto juvenil, llevo muchos años en terapia y esto lo hemos aprendido con errores nuestros. Muchas veces esto no estaba formalizado, no se hablaba de esto. Hace 40 años que empiezo a hacer terapia, entonces has cometido errores con esto. Primero has cometido errores porque te has tenido tú que limpiar tus propios mensajes patriarcales, que darte cuenta que puedes estar repitiendo, tanto como hombre como mujer. Es decir, como hombre puede ser más obvio, pero como mujer repitiendo la asunción de determinados mensajes. La neutralidad en casos de violencia de género es percibida por la víctima como una agresión. Es decir, ser neutral en una situación donde has sido agredida, por decir una frase tópica, tú tienes tu razón, esta es tu opinión, ¿cuál es la de él? ¿Vale? Esta es una intervención de neutralidad que tiene mucho sentido en otros contextos sistémicos, muchos contextos. Es razonable la neutralidad. Yo hago cuando se está trabajando esto, un símil, no sé si exagerado o no, si tú entras en Auschwitz, no puedes ser neutral. Los judíos tienen su razón y los nazis la suya, joder. Bueno, vamos a escuchar a todos. Es delirante decir algo de este tipo, ¿no? Sería delirante. Bueno, pues la neutralidad en términos de esto se dice más fácil de lo que se hace. O sea, esto hay que pensarlo. Hay que pensar en qué consiste no ser neutral. ¿Vale? ¿En qué consiste no ser neutral? En cómo se hace uno presente al otro desde una situación de que el otro sienta que está con la persona, pero aún así hay una objetividad, hay alguien que está tratando de entender allí. De nuevo tenéis pues un colega de Ronald Light, David Cooper, trabaja muy bien estos temas, porque toda la gente que ha pensado que mucha parte de lo que nos sucede es violencia social, pues ha tenido que plantearse esto. El psicólogo no es un tipo que te reajusta los tornillos y te devuelve a la cadena de producción, ¿vale? Que es muchas veces lo que nos piden. Estoy deprimido y estoy de baja. Alégreme y vuelvo con el hijo de puta del tipo, o de la situación, o del no sé qué, no sé cuánto. ¿Puedo volver? Sí, por supuesto, no cerramos nunca. No digo que seamos que nos afiliemos todos al partido anarco tal, pero bueno, por lo menos un poquito habría que pensar un poco en esto, ¿vale? Un elemento que se ha comentado también, que yo creo que es muy importante y con el que contamos, que es fundamental. Las palabras y el tono del agresor han sido interiorizados. Están en la sesión, se repiten dentro de la cabeza de la persona. Están interiorizados. No es él que me dice, soy yo que me digo, con el tono, digamos, los dos elementos fundamentales, el miedo que me induce y la confusión que me provoca, ¿vale? Entonces, tienes que ser consciente de quién hay ahí. Lo he puesto un poco destacado, no se ve muy bien. La primera función, cuando hay que hacerla, pero yo diría que probad siempre a hacerla. La función que más cambia en un principio, que más importante es en el principio de la terapia con una mujer víctima de violencia, él o la terapeuta nombra la violencia, ¿vale? Esto, si queréis una palabra para congresos, jornadas, veladas con amigos para impresionarles, le podéis llamar resemantización, que decía un profesor mío, ¿vale? Es ponerle un nombre que no tiene algo. Viene con un nombre es decir, esto parece muy obvio, pero por todo lo que estamos hablando es un elemento fundamental. Un puñetazo no es una prueba de amor, es un puñetazo, ¿vale? Esto se llama violencia, ¿vale? Esto es un delito. Nombrar esto a veces es chocante. Incluso hay personas que la razón por la que vienen a terapia es porque alguien lo nombró.
alguien dijo, eso es violencia. No amor, no es un tipo que me quiere, pero que... porque es tan apasionado cuando besa y cuando pega. No, eso es confusión, eso es... Entonces es fundamental la capacidad del terapeuta de poder nombrar, de ser firme en nombrar la violencia, ¿vale? Y lo que tenéis al final, no comenzar, esto yo lo diría, puede que como todo en psicología alguna vez haya una excepción, ¿vale? Pero como mucho es una excepción. No comenzar nunca la terapia por el guión de la víctima, es decir, por lo que la víctima trae dentro de la cabeza como ser humano, por su tipo de apego, su percepción de... No comenzar, porque esto es hacerla responsable. Es decir, una de las cosas que hemos podido aprender, y a veces lo hemos aprendido haciéndolo mal, es que para un terapeuta, para una terapeuta, que de repente le pongan un apego inseguro ahí es... Porque sé cómo se trabaja el apego inseguro, porque sé cómo se trabaja la codependencia, porque sé cómo se trabaja los problemas con las figuras parentales, que entonces la persona lo pone y me dice además que tiene un historial de 3 parejas que la han agredido y que su padre además agredía a su madre, y vamos a entrar en su mundo, en mi opinión, y lo someto a lo que veáis vosotros, es un error terapéutico que a veces lo que hace es que no, es una revictimización, que no vuelvan a terapia. ¿Cómo ando? ¿Bien? Ya no. Vale, pues ya estoy terminando, vale. Bueno, diría que esto es lo que a mí me parece importante, es muy importante el orden, hay que nombrar primero y en un segundo momento, cuando han aparecido estos temas, el trabajo sobre empoderamiento, entonces puedes entrar en los elementos, digamos, intrapsíquicos que sostienen a esa persona o que la han hecho a ser vulnerable a esto, y que si no se trabajan será vulnerable después en otra situación. Vale, nada más que un tema sobre este concepto de guión para acabar. Más que buscar un guión de víctima, es decir, un perfil de mujer maltratada, más que buscar un perfil de mujer maltratada, que puede que algo nos interese de eso porque hay repeticiones en su vida, es que el maltrato es tan ubicuo, es tan potente, es tan presente en nuestra sociedad, que aprovecha cualquier debilidad que tengas. No es un perfil de mujer maltratada, es que cualquier debilidad como ser humano que tengas, lo va a aprovechar la situación de maltrato. La inseguridad, el apego, lo que tú quieras. No, yo creo que a veces es un poco insidioso lo de buscar el perfil de la víctima. A veces nos ayuda un poco pues para ordenar cosas y tal, pero es más relevante que cualquier debilidad como ser humano que tengas, y obviamente las vamos a tener, lo va a aprovechar la situación. Es como el concepto en medicina de enfermedad oportunista, ¿no? Te bajan las defensas y clac, no, te viene la gripe. Es que tú eres muy gripoide. No es que soy muy gripoide, es que estaba débil y vino la gripe, como podía haber venido el tifus. Menos mal que vino la gripe, ¿no? Pero esta idea yo creo que para un terapeuta es más útil, más que ir a buscar el perfil, plantear este tema. Y lo ha comentado, no insisto en ello, cuando ya estás trabajando eso, los mensajes como mujer, bueno, esta frase es muy sencilla, pero cualquiera de nosotros probablemente nos explique muchas más cosas que ninguna otra, que es por qué se te puede querer. ¿Cuál es la sensación íntima de por qué se te puede apreciar? Si no hay una respuesta sólida, probablemente uno esté de nuevo preparado para cualquiera que llegue allí dando una minucia entrar, ¿no? Y luego esto es los principios de la terapia feminista, que ya estaban descritos en los años 70, ¿vale? Están descritos, siguen siendo, yo creo que son algo que nos explica cosas, nos debe guiar, debemos asumirlos en nuestro trabajo, que básicamente consiste, por no extendernos, en el incremento de la autoconciencia. Es decir, la terapia feminista lo que aporta en los años 70 en Estados Unidos, como ha comentado, no aquí, que
que está llegando, es el awareness, el darse cuenta. Trabajar el darse cuenta. El darse cuenta tiene que ver con esto que digo de nombrar la violencia, nombrar lo que está pasando, todos estos elementos mistificadores que como hombres y mujeres nos han transmitido y que sin una, digamos, liberación de ellos o cuestionamiento de ellos, pues estamos siendo simplemente técnicos de la mente, pero no estamos tratando personas. Bueno, y nada más, lo dejo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Estaba claro que la mesa iba a ser un lujo, ¿no? Yo estoy encantada hablando de violencia, hablando de trauma, no repitiendo los conceptos que se están repitiendo siempre, hablando desde toda perspectiva distinta, como se está hablando. Las dos personas que han hablado en la misma línea, pero con conceptos nuevos. José Luis nos ha hablado de la influencia de nuestras propias creencias en la intervención. Todos llevamos ese patriarcado que hemos estado viviendo dentro. El tener en cuenta que el mayor peligro en la mujer en todo el mundo es el hombre cercano. La importancia de la violencia en la política noble, como hemos señalado, y en la social. El tema de la culpabilización de la víctima. Si hemos estado trabajando muchas veces desde ahí, desde esa culpabilización. La importancia del orden de la terapia. Cómo los agresores lo que intentan es el aislamiento, ¿vale?, de la víctima. Cómo consigue que esa víctima tenga miedo y consigue el aislamiento. Eso en todos los agresores como una característica de todos ellos. El tener en cuenta el control de la percepción, el control de mistificación, no solo te jode, sino que te convence que es lo mejor para ti. Bueno, hay otros muchos conceptos y me quedo con el último para dejar el espacio a Timafaya. Los principios de la terapia feminista. Trabajar desde el darse cuenta. Yo creo que esto es algo novedoso en la mesa y algo novedoso también en el Colegio de Psicólogos, ¿vale? Ahora toca a Timafaya. ¿Y qué voy a decir yo? Pues aparte de su currículum, que eso ya lo tenéis por aquí también, bueno, licenciada en Psicología, máster en Forense, psicóloga sanitaria, psicóloga forense y el doctorado, ¿vale? Eso es importante, que estamos todos deseando de que termine la tesis. También nos va a hablar como psicóloga privada y desde otro aspecto también distinto, también en la misma línea, ¿vale?, pero distinto de la violencia, ¿vale?, para seguir aportando ideas. Gracias, Tima. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero privilegio estar en esta mesa, estar en esta universidad, por el valor sentimental que tiene para mí y por las personas de las que estoy rodeada. Qué buenos sois, a ver si puedo, ahora después de vosotros, ¿no?, a ver si puedo decir algo que mínimamente sea interesante y en esa línea de exponer algo nuevo. Yo quería, como tenemos un tiempo limitado, quería hablar un poco de lo que para mí son grandes olvidados, ¿no? Y el por qué, siguiendo además con la línea que ha hablado José Luis, la importancia de ese apego inseguro, ¿no?, esa situación que se va a crear cuando una persona tiene ese tipo de apego, a qué la estamos exponiendo a la hora de desarrollar determinadas problemáticas en la edad adulta.
Ayer mismo, y me parecía interesante comentarlo, ayer mismo en una entrevista que me hacían unas preguntas, una chica estaba haciendo un estudio sobre el por qué el año pasado había a estas alturas 40 y tantas víctimas, este año a estas alturas hay 43 víctimas de violencia de género, y me decía, aumenta, y yo le explicaba, pues mira, Edurne, realmente que el número de víctimas sea 41, 42, hoy 43 o mañana 44 no es lo significativo, porque evidentemente lo que aquí nos está importando es que hay un número de víctimas muy alto y que efectivamente por el paso de los años va a haber lo que llamamos, ¿no?, y todos conocemos, una desviación típica, ¿no? O sea, 2 más 2 menos 3, o sea, la importancia es la importancia del dato, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué pasa? ¿Está aumentando? Y yo le decía, mira, creo que no nos debemos centrar tanto en las estadísticas, sino en qué estamos haciendo mal, porque claro, si nos estamos movilizando, si estamos intentando visibilizar qué es la violencia de género, si estamos intentando dar una conciencia social a través de muchísimos medios sobre qué es lo que está pasando en esta sociedad con esta lacra, ¿no?, que están matando a las mujeres, si estamos intentando hacer eso y aún así siguen pasando los años y seguimos teniendo las mismas estadísticas, entonces lo que nos tenemos que replantear, ¿no?, y este es un foro de debate para planteárnoslo los profesionales y transmitirlo, como decía José Luis, a la parte política, es qué estamos haciendo mal, qué está fallando, ¿no? O sea, si estamos haciendo todo eso y sigue habiendo el mismo número, algo estamos haciendo mal, ¿no? Y yo le explicaba, es que quizá lo que estamos haciendo mal es que el tipo de prevención que estamos lanzando, ¿no?, como todos los que estamos aquí conocemos que es una prevención de un tipo ya terciario, es un tipo de prevención secundario terciario, no es una prevención propia como en sí misma dicha. Lo que suele pasar y lo que yo veo en consulta frecuentemente es que, claro, lo que sale en los medios de comunicación es tantas víctimas, tantos asesinatos, tantos homicidios o tantas agresiones brutales por parte de un compañero, de un marido, de un novio a su mujer, a su novia, a una chica, ¿no? Claro, el problema aquí es que la identificación que hace el resto de la sociedad es como, bueno, qué barbaridad, ¿no? Eso a mí no me va a pasar, ¿no? Porque claro, hasta que lleguen a matarme, hasta que me claven un cuchillo, hasta que me peguen un palo, que me hayan matado, pues va un trecho, ¿no? Pero claro, yo le explicaba, digo, es que la violencia sí puede darse, que en un momento dado alguien, ¿no?, incurra en un delito en el que mi primer acto violento es una agresión del tipo te pego una puñalada y ya hemos acabado con esto. Claro, puede darse. Pero en general la violencia es una violencia que se da en escalada. Y precisamente las escaladas, los escalones bajos, son escalones, como decíamos, escalones insidiosos. O sea, escalones que uno va aceptando y que, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco va a pasar tanto. Yo creo que ese es el gran problema, que claro, que ahí ya no tenemos que incidir en ese tipo de violencia, tenemos que concienciar a otros niveles. Y es aquí donde yo quería hablar de qué pasa con esa violencia que interiorizamos, ¿no?, desde que somos pequeñitos. ¿Qué pasa con esos niños, con esas niñas que desde pequeñitos están expuestos a una situación de violencia a qué les estamos abocando, ¿no? Porque yo siempre digo que me dicen, una persona que sufre maltrato, un chico que sufre maltrato, ¿va a ser un maltratador en la edad adulta? Pues siempre digo, pues no, evidentemente no. O sea, claro, lo que pasa es que cogemos las estadísticas como queremos. Si miramos a nivel retrospectivo, es verdad que cuando cogemos personas que cometen delitos por violencia de género, es frecuente que hayan vivido situaciones de maltrato, pero no todas las personas que sufren maltrato van a desarrollar esa conducta, sino estamos equivocando las estadísticas. Como yo digo, hay veces que tenemos distintas opciones. Hay gente que maltrata y hay gente que forma una ONG para
para ayudar a esas personas, ¿no? Fijémonos también en cuáles son esos factores de prevención, en esos factores de protección que pueden hacer que la persona no desarrolle o bien conductas de maltrato o a nivel de patología, ¿no? Que es lo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Hablo primero del trastorno del apego porque yo realizo mi tesis en la relación que tiene el maltrato psicológico en la infancia y el desarrollo de la enfermedad mental, en concreto en la enfermedad por esquizofrenia, porque cuando uno hace una tesis doctoral tiene que especificar y especificar más hasta un punto en el que se tiene que detallar al mínimo, ¿no? Escogí la esquizofrenia, pero podría haber escogido cualquier otro tipo de patología mental grave. ¿Por qué escojo esta temática? Bueno, pues porque mi profesión me apasiona y cuando yo terminé la carrera tuve la oportunidad de trabajar en una unidad de rehabilitación de personas con enfermedad mental grave. En esa unidad de rehabilitación había personas que llevaban ingresados muchísimos años. Hoy en día se siguen dando ese tipo de situaciones. Y a mí me llamaba algo poderosamente la atención, que era que a pesar de todo de las medicaciones, de todo lo que se ponía, de todo el intento, yo empecé a leer los historiales de la gente y era muy común ver que estas personas habrían sufrido sucesos traumáticos, situaciones, como yo digo, situaciones aberrantes durante la infancia. Eso a mí, claro, que la esquizofrenia tenga un componente biológico, estoy segura de ello, no cabe duda. Ahora, que el gran porcentaje que yo observaba en esa unidad de rehabilitación en el que había personas muy malitas, tuvieran tantísima gente, un porcentaje tan alto de personas tuvieran ese historial de maltrato, a mí me llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Porque tú vas preguntando por ahí por la calle y, bueno, habrá gente que habrá sufrido situaciones de maltrato, pero bueno, en un porcentaje, no continuamente. Os puedo asegurar que el porcentaje podría ser en torno al 70%. ¿Vale? Por lo tanto, a mí eso me empieza a remover y empiezo a pensar que quizá efectivamente hay un componente biológico, pero que también había que sumar otro tipo de componentes. Bueno, pongo lo del trastorno del apego porque afortunadamente el DSM-5 empieza a hablar de los trastornos relacionados con traumas y factores del estrés, ¿vale? Y lo nombra como el trastorno del apego. ¿Vale? Aquí le pongo los criterios diagnósticos, yo no tengo ningún problema en que luego las presentaciones se les puedes hacer llegar, entonces no me detengo, ¿no? Pero sí que hay datos que nos tienen que llamar la atención, que es esa alteración social y emocional persistente, esa situación en que el niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente. Una cosa que también me llama la atención es que cuando hablamos de trastornos de apego, de traumas, fíjense, es muy frecuente encontrar esto y ya hay asociaciones que se mueven mucho en niños adoptados, niños que han sufrido situaciones de violencia en el contexto social. Pero en el contexto de la violencia de género seguimos sin ser tan claros de la importancia que tiene esto en un menor. De hecho, hasta hace bien poquito, ¿no? Ahora mismo hay un decreto, ¿no? Que se está estudiando, ¿no? Y que estamos viendo a ver un poco cómo se puede encajar eso en nuestro ámbito, en el psicológico, pero hasta hace bien poquito nosotros no podemos evaluar a un menor en una situación de violencia sin autorización del progenitor
que supuestamente agrede a la madre. Ojo con lo que estamos diciendo. O sea, porque claro, o sea, eso que en otras situaciones nos puede parecer muy llamativo, en esta situación se ha normalizado, ¿no? No tenemos los medios todavía para manejarnos con esto. Cuando yo les pongo esta pirámide aquí, nuestra famosa pirámide de Maslow, que evidentemente las necesidades básicas de las personas, ¿no? La base de la persona, están las necesidades fisiológicas y posteriormente, fíjense, las necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad. Y yo lo que encuentro es que en personas que tienen patología mental en la edad adulta, un gran componente que si nos ponemos a explorar es la falta de seguridad, la falta de predecibilidad de qué es lo que va a pasar en su vida, y eso se forja en la infancia, ¿vale? Es como si esa pirámide la hubiésemos dado la vuelta, ¿no? Entonces, en el eje que nos estamos moviendo ya no es una base, sino que es un punto muy delicado. Claro, la vida, como decía José Luis, ¿no? No nos vamos a poner solamente en esto, sino que es una enfermedad oportunista. Efectivamente, la vida te va poniendo cosas encima. Por lo tanto, ante cualquier cosa que nos pueda pasar, que nos pueden pasar a todos, ante una situación de estrés, ante cualquier situación de vulnerabilidad, lo que va a hacer eso es que eso estalle. Bueno, les cuento un poco en qué consiste este estudio que yo hago en relación al maltrato y el desarrollo de la enfermedad mental. Sobre esquizofrenia, pongo esquizofrenia porque es mi tesis, ¿vale? Pero vamos a ampliarlo a cualquier tipo de otro tipo de patología, porque sí que efectivamente sí que hay estudios, ¿no? Sobre, por ejemplo, trastornos de personalidad. Sí que hay múltiples estudios sobre la importancia que tiene el sufrir una situación de maltrato y el desarrollo de trastornos de personalidad, que tan frecuente, ¿no? Encontramos en consulta, y que además para mí es también llamativo. O sea, qué cantidad de personas que pueden tener este tipo de sintomatología están inmersas en situaciones, ¿no? Y en relaciones de violencia. Por lo tanto, en ese caos, ¿no? O sea, en ese desorden, porque claro, muchas veces en consulta no nos encontramos las cosas bien definidas y aisladas, sino que se nos presenta, ¿no? Se nos presenta un popurrí de síntomas y de situaciones que tenemos que ir desgranando, y efectivamente es muy difícil pensar y saber por dónde tenemos que empezar, ¿no? Sobre los aspectos sociales y sobre las teorías de la esquizofrenia o de la enfermedad mental hay múltiples teorías, ¿no? Por una parte tendríamos las sociales, incluso todas las que hablan de componentes psicológicos, ahora las vemos. Y por otra parte, el aspecto biologicista, ¿no? El aspecto que nos dice, no, mire, es que la esquizofrenia es una enfermedad biológica que no tiene que ver con estos componentes. Voy a avanzar, aunque a ver si ahora soy capaz. En los antecedentes históricos hablamos en muchas ocasiones de la emoción expresada, de la comunicación desviada. Claro, yo desde mi perspectiva es que hemos fallado. ¿Por qué no tenemos? Indudablemente porque son enfermedades tremendamente difíciles de estudiar. El cerebro, la mente humana es muy compleja. Pero creo que nos hemos dedicado a ver las cosas por separado, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Nos dedicamos a los factores psicológicos y queremos explicar todo desde nuestro factor psicológico. Y llegan los médicos y dicen, no, lo psicológico, ¿no? Esto es una visión que ha estado... somos individualistas, ¿no? No, esto no tiene nada que ver, el factor es biológico. Bueno, yo lo que me planteo es qué pasa si no nos dedicamos a explicar solamente, porque claro, la comunicación... Ya le he dado.
la comunicación desviada, la emoción expresada, todo aquello que se hablaba de la madre esquizofrenógena, ¿no? Todo aquello fue desechado porque, claro, no daba una explicación completa a la posible etiología de la enfermedad. ¿Qué pasa si mezclamos estas dos partes, ¿no? Pues lo que tenemos es algo en lo que yo intento basar mi tesis, ¿no? Que es la parte de la epigenética, que es, ahora lo vemos, pero como ustedes sabrán, la epigenética lo que hace es tener en cuenta factores contextuales, otros factores ambientales, factores de la persona que pueden estar influyendo en el desarrollo de una enfermedad porque se modifica el ADN de la persona, ¿de acuerdo? Esto que está totalmente demostrado y estudiado en otro tipo de enfermedades, como pueden ser el cáncer, ¿vale? Está demostrado que el cáncer de pulmón hay factores epigenéticos en los que hay personas que tienen mayor vulnerabilidad por una serie de genes en el ADN, en el que cuando se expone al humo del tabaco, a la nicotina, se metila el ADN y por lo tanto inhibe determinadas células que impiden que se frene el tumor y a partir de ahí se desarrolla el tumor. Eso que está tan demostrado en teorías de otro tipo de enfermedades, en salud mental nos parece aún sorpresivo. Entonces, lo que yo les quería plantear es la posibilidad de que combinemos esas dos fuentes, ¿no? Fíjense, en un metaanálisis realizado sobre el hecho de las adversidades en la infancia, nos dicen que el hecho de tener una situación de adversidad en la infancia incrementa el riesgo de psicosis, ¿vale? La OR es la odds ratio, que es la probabilidad de que se produzca algo por el mero hecho de estar expuesto a otra situación que es la que estamos valorando. Bueno, pues el hecho de estar expuesto a una situación de una adversidad en la infancia a la hora de desarrollar la enfermedad mental multiplica 2,72 veces la probabilidad de desarrollar la enfermedad mental. Pero fíjense lo que pasa si hablamos de maltrato emocional, de maltrato psicológico. Es la característica que por excelencia multiplica la posibilidad de desarrollar una enfermedad mental, hasta el 3,40. ¿Vale? Eso está hecho en diversas poblaciones y lo que yo pretendo hacer en la tesis es, en una primera parte del estudio, es comprobarlo en población española. ¿Cómo doy yo aquí para atrás? Es verdad que definir lo que es un maltrato psicológico es complicado y hay escaso consenso, ¿vale? No, yo en el estudio de lo que hablo es de el término maltrato psicológico porque aborda distintos tipos de desprotección, ¿vale? En la infancia, y porque he utilizado el modelo, ¿no? de Arruabarrena, que dentro de maltrato psicológico es uno de los exponentes en nuestro país. Fíjense, no sé si se ve, bueno, lo señalo, lo que les decía anteriormente, cuando estamos hablando de situaciones de maltrato, hablamos de revisión de tipos de comportamientos parentales que se incluyen dentro del maltrato psicológico. Y dentro de estos están las conductas de despreciar, discriminar, humillar en público. Y fíjense que es el que a mí me parece que a lo mejor puede ser menos llamativo, porque claro, parece como que es como más indirecto, ¿no? Pero la situación de colocar al niño o a la niña en un entorno impredecible o caótico. Para mí es fundamental tener una estructura. Saber qué va a pasar. No depender. Hay un libro que para mí explica que es para familiares de personas con TLP, que es Deja de andar sobre cáscaras de huevo. Y a mí me parece fundamental. Para mí ese libro fue revelador, ¿no? Porque efectivamente me da la sensación de que las personas que sufren este tipo de violencia, que viven este tipo de violencia hacia uno de sus progenitores por parte de otro, lo que hace
es que te posiciona en esa situación, te posiciona en la situación de andar sobre cáscaras de huevo. A ver hoy dónde piso, a ver qué piso, a ver qué hago, a ver cómo digo, a ver cómo viene, ¿no? Que no se vaya a montar, ¿no? El hecho de tener que estar pensando en cómo cuidar que la situación caótica no se produzca a pesar de que está fuera de tu control, ¿no? Eso que estábamos diciendo, que al final, ¿no?, ese fenómeno de mistificación llego a pensar, y eso se interioriza, llego a pensar que tengo algo que ver en el control de que el otro se controle, ¿vale? Eso favorece que la persona, digamos, se desequilibre a nivel emocional. Para este estudio lo que se está utilizando es un cuestionario de victimización juvenil a nivel retrospectivo. Lo que se hace es pasar este cuestionario a personas ya diagnosticadas de esquizofrenia y ver si han sufrido maltrato. Y fíjense, una de las partes de la victimización habla de la victimización por parte de cuidadores, ¿vale? Y por otra parte, haber sido testigo o exposición a la violencia, ¿vale? Y por otra parte vamos a pasar una de otras pruebas, que es el CAMIR, que es la versión reducida para la evaluación del apego. Para terminar, lo que quiero explicarles es qué es esto de la epigenética y cómo puede influir a la hora de desarrollar la enfermedad mental. Esto es un poco complicado, ¿no? Esta es la parte complicada. Si nosotros cogemos lo que nosotros estamos valorando en esa segunda parte del estudio es tejido cerebral humano de personas que hayan sido diagnosticadas de esquizofrenia y que hayan sufrido una situación de maltrato. Comprenderán la complejidad que tiene conseguir esas muestras. Lo que vamos a ver es una zona determinada de la célula, de la neurona, que se llama la zona promotora, y ahí lo que hemos descubierto es que siempre que se metila el ADN, se metila en lo que llamamos los pares bases, que tienen que ver con la citosina, siempre que sea seguido de la guanina, ¿vale? Claro, si estamos comprobando que en ese tejido cerebral sí que hay esa metilación, es decir, esas personas sí que tienen metilado eso, nos va a dar una pista, ¿vale? Nos va a dar una pista de que posiblemente situaciones adversas en la infancia lo que estén haciendo es influir en esa recodificación de los genes a la hora de poder desarrollar una enfermedad, porque los genes lo que van a hacer es que se van a ir reproduciendo y una vez que está metilado el ADN, lo que hacemos es anulamos absolutamente la célula. Y bueno, eso es lo que yo quería un poco exponer. Muchas gracias. Gracias, Timán. Otro lujo en la mesa, ¿verdad? Como formación y como compañera de junta y como amiga. Cosas interesantes. Lo del final ya nos ha dejado con la boca abierta, ¿verdad? Pero hemos hablado del apego seguro, de la importancia de la prevención primaria, del tema del trastorno del apego, de la situación de maltrato con los pacientes con esquizofrenia, la importancia, y por ahí las compañeras de ayuntamiento las he visto que estaban ahí con la cara, la importancia de tener que pedir el permiso al agresor para poder rehabilitar a ese menor víctima de violencia de género, que es que suena a chiste completamente. El hecho del maltrato emocional, cómo multiplica la posibilidad en un 3,90 de enfermedad mental. Y una referencia, igual que nos hablaba María José antes de otro libro estupendo y otro libro de base, el de andar sobre cáscaras de huevo. Y luego ya el tema de la tesis, el tener ese tejido cerebral que ya está, ya hay un banco, que no le ha dado tiempo a que se cuente, pero que ya está y que todos estamos deseando de que esto salga y tener unos resultados. Muchas gracias. Tenéis el micrófono abierto para preguntar. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y
estamos a vuestra disposición. Cuando antes estabais hablando de la relación terapéutica que se da entre una paciente que ha sufrido violencia de género y el terapeuta, hablabais de una relación terapéutica sanadora. ¿Era algo más diferente que la típica relación entre un paciente de ansiedad y un terapeuta, o tiene que tener algo más de conexión? Mira, yo hay una cosa que creo que efectivamente es sanadora, que es que las personas que han sufrido una situación de violencia vienen sin un modelo claro de lo que, en este caso, de lo que puede ser una relación sana. Tener ese modelo, tener ese lugar de confianza, ese lugar en el que uno no es cuestionado, ese lugar donde está permitido ser, ¿vale? Donde de por sí es sanador. Conseguir esa relación terapéutica es muy complejo, es muy complicado, porque al final lo que estamos haciendo es restaurando esos vínculos, restaurando esa base de la que hablábamos, ¿no? Esa pirámide de la que yo os hablaba, es restaurando esa seguridad, esa confianza de poder confiar en otra persona, que cuando una persona lo tiene tan dañado sí, en el caso de violencia de género no es que sea más ni menos, es que el eje de la relación es la base. O sea, la ansiedad puede estar provocado por un montón de causas y ya lo veremos, ¿no? Ya lo evaluaremos, ya lo veremos. Pero es que precisamente en la violencia de género el hecho de trabajar con la relación es la base de la terapia. ¿Puedo añadir algo? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Ahora sí? Vale. Añadirle una cuestión sobre lo que se ha comentado, que es que hay un problema específico que es una especie de doble vínculo, ¿no?, que tiene el terapeuta. Cuando se está hablando del empoderamiento, cuando estás trabajando la relación con una persona que es víctima de maltrato y por lo tanto de confusión y por lo tanto de denigración, es decir, se le ha dicho que no vale, cuando esa persona repite que no vale en la sesión, si tú le dices que vale, no, sí que vales, eres de nuevo una persona, un hombre o una mujer que le está diciendo cómo tiene que pensar, ¿vale? Pero si no lo dices, ¿cómo se resuelve esto? Pues te lo voy a decir, con paciencia. Es un problema real, por eso lo ha comentado, es muy complejo, porque si tú asumes que a esa persona le vas a decir como, sí, no, estás bien, eres buena, tienes valores, de nuevo eres alguien que le está ordenando el mundo contra su sensación de no, yo no valgo. O sea que hay que tener un equilibrio en esa relación, de que no solo porque el contenido sea positivo puedes estar repitiendo la posición de tu pensamiento es peor que el de otro. Yo voy a añadir, si no te importa, solo añadir, pero vamos, añadir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, pero también por no desvirtuar el papel de la relación terapéutica en toda la recuperación psicológica, no solamente en las víctimas de violencia de género, que por supuesto por las dificultades que hemos hablado es clave. Según preguntabas, a mí me vino a la cabeza un profesor que he tenido y que seguramente que más de una persona que ha tenido, que es José Luis Marín, que dice que el 80% del éxito, siempre nos dice, ¿no?, una de las primeras cosas que el 80% del éxito de una terapia es la relación. Entonces, que tenemos que darle el valor a la relación. En algunos modelos de psicología yo creo que no se le ha valorado la relación como realmente el poder que tiene, ¿no?, el poder sanador que tiene. Entonces, es que tenemos que darle muchísima importancia a la relación que establecemos con nuestros pacientes, sea cual sea el problema con el que vengan a consultar, ¿no?, porque va a ser sanadora. Por ahí había una... Hola, buenos días. Gracias por la jornada. Mi pregunta es para José Luis. Has comentado que no había que empezar la terapia por el guión de vida, porque podemos hacer como responsable a la mujer de lo que le está sucediendo. Sin embargo, yo sí que, no sé si puedo decir, no al principio del todo, pero sí que lo utilizo
pero sí quiero en los comienzos porque así le hago trabajar ese darse cuenta. Entonces, ¿de qué manera es el orden de tu terapia? ¿Cómo lo organizas? No, Porque no sé cómo- por eso decía... Pero he dicho, pues ahora me he caído y ahora no. ¿Cuál es el...? Vale, he dicho que probablemente pues, es un tema para debatir. Si tú quieres trabajar eso desde el principio, si uno quiere trabajar los factores intrapsíquicos, que es lo que estás trabajando con el tema del guión o con cualquier otra modelización que te parezca útil, en mi opinión, tiene que ser en un contexto donde ya estamos hablando de un contexto de maltrato. Es decir, el maltrato ya ha sido nombrado de algún modo. Y un elemento, una manera de nombrar ese maltrato es nombrar lo que esa otra persona te hace a ti. Y esto se llama de esta manera. Es posible que en algunos casos, que a lo mejor no haya que insistir demasiado en eso porque venga dado, pero si no, en mi opinión, es, y claro, un error terapéutico. Es decir, a veces nosotros trabajamos bien gracias al paciente. El paciente, el que tiene más madurez que nosotros, ¿vale? Como decía mi maestro José Antonio Ríos, cuando los pacientes no le pagaban, decían, estos neuróticos todos, pero tonto ni uno, ¿no? Es decir, que a veces estamos haciendo algo que el otro aprovecha, que lo está aprovechando porque viene con algo ya trabajado, porque viene con un... Lo que digo es que me parece importante que el contexto de maltrato sea nombrado. A veces es él o la terapeuta quien tiene que nombrarlo. Eso es un delito, eso es una torta. No, como me quiere, pero a veces es nervioso, esa ordenación tiene que estar trabajada para que lo otro ya para que sea útil. Si no, el riesgo es que estamos hablando de por qué tú elegiste a esta persona, ¿vale? Que es muchas veces como se ha hecho para revictimizar al tema. No que no haya que hacerlo, pero yo creo que, aunque sea en la cabeza del terapeuta, hay un orden. Esta es mi opinión, ¿eh? Si la persona no ha nombrado el maltrato, el terapeuta o la terapeuta le ayuda a hacerlo. Lo que pasa es que es posible que en según qué contextos venga, precisamente viene porque no le cuesta ya tanto nombrarlo. Pero si no, yo diría que es importante respetar el orden porque cabe la posibilidad de revictimizar. Dos manos levantadas y ya no vamos a poder mucho más porque me van a regañar ya de la primera mesa que vayamos mal de tiempo. A ver, yo quería preguntar, bueno, a toda la mesa, pero especialmente María José, un poquito profundizar en un tema que a mí se me hace complejo en la práctica profesional, que tiene que ver con el tema de la intervención terapéutica y el tema del delito. Y además, si trabajamos, afortunadamente, las que podemos trabajar en un equipo, en coordinación interinstitucional, etcétera, a mí hay veces que se me plantean muchas dificultades, por ejemplo, con el tema del biogénero, donde si trabajamos con una abogada, la trabajadora social, y tenemos conocimiento de un delito, tenemos obligación de trasladarlo, por ejemplo, al biogénero, digo así simplemente. Y ahí se complica la situación. Bueno, si podías comentar algo en relación a esta dificultad. Claro, una gran dificultad, ¿no? La dificultad que tenemos absolutamente todos los profesionales que trabajamos con delitos. Si tú entiendo que estás en un recurso público porque tienes acceso al Viagen, yo por suerte no lo tengo. Bueno, por suerte tampoco, ¿no? Porque me vendría muy bien, en muchos casos nos vendría muy bien para la valor. Pero bueno, ese dilema no, lo supero de esa manera. No tengo... Y el trabajo en equipo. Pero realmente es que yo creo que es una de las inseguridades mayores al final que tenemos la mayor parte de los profesionales, este tema, ¿no? Porque tanto psicología como trabajo social, entiendo, como en salud, en medicina, todos tenemos en nuestro código deontológico que tenemos la obligación de comunicar un delito cuando lo conocemos. Entonces, ¿qué sentido tiene si estamos hablando que estamos trabajando, por ejemplo, en un servicio especializado de violencia de género? O sea, todos los casos son delito. Pero cuando hay, perdona, más,
Sí. una cuestión de seguridad. Entonces, cuando hay... Ha aludido también al tema de la seguridad. Sí. Entonces, cuando ahí tenemos ya el dilema mayor, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con profesionales, hacemos formación con profesionales de la salud, por ejemplo, en medicina, es una de las primeras cosas que se alarman. ¿Qué hago? Entonces lo cuento siempre. Tengo que hacer un parte de lesiones. Siempre está al final en nuestro tejado ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde, en qué momento. El objetivo siempre es trabajar la seguridad desde el empoderamiento, ¿no? Desde que sea la persona que está en riesgo la que pueda protegerse con nuestro apoyo, ¿no? Y luego entramos ya en la frontera de cuando vemos que esa persona no se puede estar protegiendo ella por sí misma y entonces tenemos que actuar, ¿no? Y eso es uno de los temas fundamentales que tenemos además de sufrimiento profesional, ¿no? En el momento en el que tenemos que tomar medidas, pero hay veces que las tenemos que tomar. Creo que mi respuesta no te va a aliviar en nada de ninguna manera. Claro, por ejemplo, yo no tengo acceso al biogen, pero hay determinados casos, por suerte mínimos, en los que tenemos que tomar alguna medida en ese sentido. Yo creo que la línea está en estoy valorando el riesgo, estoy trabajando con esta mujer para que pueda protegerse. Estamos trabajando de esta manera paralela. ¿En qué momento hay un indicador de que no se puede proteger y de que hay un riesgo grande? Se tienen que dar las dos, ¿no? Hay un riesgo, no se puede proteger y ahí tú tienes que acudir al biogen o yo a un escrito al juzgado o a fiscalía, ¿no? Que en algunos casos, eso es lo que yo te digo desde como lo veo yo, claro, aparte de luego lo que a vosotras os estén imponiendo de cómo manejaros con eso. La última pregunta. Lo dejo solamente ahora hablamos, si quieres. Para la larga Ahora hablamos. general, además, lo que esto tiene que ver con la intervención terapéutica. Claro, claro. Claro, es que al final, Manejarlo con la... cuando eso lo tienes que hacer desde la psicología, muchas veces es que estás haciendo algo que puede destruir la relación terapéutica, ¿no? Tomar medidas. Para mí, nosotras la estrategia es siempre comunicado, es decir, en el momento en el que haya que tomar una decisión para la protección, siempre esa persona lo va a saber y se lo explicamos, ¿no? Para intentar que lo comparte y que no se destruya la relación que hemos tenido, pero hay un momento en el que tenemos que muchas veces tenemos que estar por encima de todo eso ya, claro. Habíamos dicho la última. Luego aprovechas la otra mesa, ¿vale? Antes se ha mencionado un concepto que es vamos a igualar las cosas, es decir, estamos en una situación de empoderamiento en la que el agresor se sitúa arriba del todo y la víctima por peso del agresor cae abajo del todo. Es decir, tenemos que trabajar con ambas partes para conseguir equilibrar la balanza. ¿Cómo podemos llegar a trabajar, porque es lo que más me cuesta a mí, trabajar con el agresor para que realmente descienda en ese peldaño, para llegar a... Si queréis por alusión, Vamos, esto es. ¿Sabes qué pasa? Cuando digo por alusión es porque creo que ha sido, yo lo he dicho y a lo mejor no se ha entendido. Claro, tú lo que comentas y luego ya tú le respondes al otro. Pero bueno, yo lo que quise decir es la percepción que tiene la víctima. Ella percibe, bien, que yo no dije que él está aquí, bien, vale, yo solo quería aclarar eso. Ella percibe que él está aquí, no es todopoderoso y yo no valgo nada. Y entonces el trabajo terapéutico con la víctima, pues hay que trabajar en esas direcciones, ¿no? Y conseguir que ella pueda saber que vale y que le otorgue a él la persona que es, no más poder del que tiene. Eso por un lado. Pero ahora si quieres, como... Quiero decir que añadir nada más que, como se ha comentado, como tú cuentas porque es así, porque la voz, los contenidos, la voz y el tono están interiorizados del agresor, están en la sala de terapia, porque los lleva adentro, no solo el contenido, sino esa respuesta a la intimidación. En muchos momentos tú como terapeuta respondes a eso, te haces cargo, preguntas por eso. ¿Cómo te lo decía? ¿Qué es lo que oyes? Cuando digo esto, no, dímelo cómo lo hace. Entonces aparece la voz del agresor y tú estás contestando, y eso es muy importante. Por ejemplo, yo tenía una profesora que estaba a punto de jubilación cuando me daba clases, Muriel James, y yo tenía menos de 30 años,
y yo no había oído que se había muerto y el otro día vi que cumplió 100 y digo, joder, este trabajo da para mucho, o sea que me quedan 40 años por lo menos. Y ella tenía una metáfora para todo tipo de terapia, pero que aquí a mí me ha servido mucho, una propuesta. Te decía, cuando un caso se te resista y detrás de ello haya la influencia de otra persona, ¿vale? El padre, la madre, en este caso es el agresor, pero más frecuentemente, ya sabéis que yo digo en el colegio de la psicología, como me encanta que se llame ahora, que los psicólogos teníamos que hacer poner cada uno €1 y poner en la puerta del colegio una estatua que diga a los padres torpes, los psicólogos agradecidos, porque prácticamente pagan nuestras hipotecas y todo. Bueno, siempre hay una voz en la cabeza del otro que puede estar. Muriel James lo que decía, y en este caso es importante chequearlo, comprobarlo, que si se te resiste mucho, o sea, aquello es que le pidas la metáfora de esa persona y tú peleando. Es decir, tu padre, el agresor, ¿cómo nos ves? Si tuviéramos que discutir él y yo, la persona en principio puede decir, yo creo que él te ganaría, yo creo que sería tal, y tú te mantienes en que no. No, la verdad es que yo creo que no aguantaría ni un asalto sus razonamientos, porque, o sea, esa es la manera, cuando tienes ocasión de hacerlo. Tú no hablas con la mujer. Cuando ella está incorporando la voz de otro, hablas con él directamente. Es porque está allí, porque está diciendo eres una imbécil, eres una mierda, lo tienes que escuchar y dirigirte. Bueno, esto como cuando me enseñaban a mí a hacer cocido, que me decían cuando haga chuchuf échale una pizca y yo, joder, ¿qué quiere decir? Bueno, pero luego lo vas viendo, o sea, yo creo que es la manera que hay que hacerlo. Cuando haga chuchuf le echas una pizca. Llevamos ya... de lo que dice José Luis, o sea, el análisis transaccional para esto a mí me parece bestial. O sea, si estás estudiando en esto y te gusta, empápate de este tipo de terapia porque realmente funciona. O sea, realmente funciona, es fantástico. Hay una técnica, aparte de que es muy similar, que es, míralo, que es la técnica de la silla vacía, que es posicionar a la paciente, ¿no?, que vaya ocupando los distintos sitios, o sea, que tiene que dejar una silla y ocupar, bueno, míralo, ¿vale? O sea, la técnica de la silla vacía, porque al final lo que está haciendo es ejercer el rol y además te permite ir contestando a la otra persona. Sí, explicitar el diálogo es explicitar, interno. eso es Y explicitarlo. Para que quede claro, para que tú puedas intervenir, para que quede claro la voz que te está diciendo algo. Bueno, lo puedes hacer prácticamente cambiando de silla. Cambiando de silla. ¿Vale? Teníamos media hora para el café, así que tenemos 15 minutos, ¿vale?